Hola, estudiantes de quinto año. Aquí le vengo con el último video que corresponde a este lapso. El objetivo número 3, parte 1, se refiere a la clasificación y nomenclatura de los compuestos orgánicos. Siempre partiendo de una de las generalidades del elemento protagonista, el carbono, su tetravalencia. En el video anterior le hablé del análisis químico, en donde tenemos el análisis orgánico, que es el que nos interesa por el tipo de química que están viendo, de los tipos de fórmulas químicas, la empírica, la molecular, la estructural y la electrónica. Acá vamos a hablarle de la clasificación específicamente, porque es la parte 1 de este objetivo. El átomo de carbono tiene la capacidad de formar 4 enlaces covalentes, y es por eso que el carbono adopta una forma de tetraedro regular, como lo apreciamos en la lámina. En todas las moléculas orgánicas se puede identificar una estructura básica en la cual un armazón central constituido por una cadena de carbono soporta un cierto número de átomos de otros elementos. Aquí lo tenemos, una cadena carbonada en donde puede presentar enlaces simples entre carbono-carbono, enlace doble o enlace triple. Aquí lo observamos claramente en la lámina. Aquí le quise dar unas definiciones básicas para que ustedes entiendan la clasificación de los compuestos orgánicos. ¿Qué es un grupo funcional? Son átomos que confieren funciones determinadas al compuesto orgánico. ¿Qué es una serie homóloga? Son compuestos con el mismo grupo funcional. ¿Qué es un sustituyente? Son átomos unidos a una cadena carbonada, son los mismos radicales alquílicos. ¿Qué es un radical? Son átomos con electrones desapareados. ¿Qué es isomería? Son compuestos con la misma fórmula molecular, pero diferente fórmula estructural. Hay diferentes tipos de isómeros. Están los de posición, que eso va a depender en dónde está el enlace. Hay de cadena y hay funcional. Eso lo vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando en los objetivos. Hay dos clasificaciones de los compuestos orgánicos. Una de acuerdo a sus funciones y la otra es de acuerdo a su estructura. Nosotros nos vamos a enfocar, ya ustedes se van a fijar que estas dos clasificaciones son las mismas, pero nos vamos a enfocar más que todo en esta, de acuerdo a sus funciones. Puede ser función química con enlace simple, carbono-carbono. Aquí tenemos a los hidrocarburos, que son compuestos que tienen carbono e hidrógeno. ¿Cuáles son los hidrocarburos? Los alcanos, que son los que tienen enlace simple entre carbono-carbono, los alquenos, enlaces dobles entre carbono-carbono, los alquinos, enlaces triples entre carbono-carbono y los hidrocarburos aromáticos, que son los que tienen como base al anillo bencénico y ellos tienen enlaces dobles y simples. Aquí tenemos, continuando con la clasificación de los compuestos orgánicos, cuando la función química es entre carbonos y átomos electronegativos. Tenemos a los haluros de alquilo. Los haluros son halógenos unidos a una cadena carbonada. ¿Cuáles son los halógenos? El flúor, el cloro, el bromo, el yodo. Fíjense que tienen un negativo en la parte superior derecha y esa sería la valencia. Por ahí ellos se van a enlazar a la cadena carbonada. Los alcoholes que tienen al grupo OH, que es el grupo hidroxilo, unido a la cadena carbonada. El grupo de éteres, que ahí tienen la función, son dos radicales, las R corresponderían a la C de carbono y en el medio está un oxígeno enlazado a ellos. Los nitrilos, que son derivados del cianuro, que es el carbono con triple enlace hacia el hidrógeno, al nitrógeno. Carbono con triple enlace al nitrógeno. Las aminas, que es NH2, y por ahí se enlazan en esa rayita que ustedes ven, por ahí se van a enlazar a las cadenas carbonadas. Las funciones químicas, carbono, doble enlace oxígeno.
que son las funciones oxigenadas, es donde tenemos a grupo aldehído, a grupo cetona, a los ácidos carboxílicos, a los ésteres, a las amidas y a los haluros de ácido. Ahí está la estructura del grupo funcional de cada una de ellas. Hay otra clasificación de los compuestos orgánicos, que es de acuerdo a su estructura. Compuestos ácidos o alifáticos son los alcanos, los alquenos y los alquinos, que allá serían los hidrocarburos. Y los compuestos cíclicos, que serían los isocíclicos, que son los aromáticos y alicíclicos, y los heterocíclicos, en donde uno de los átomos del ciclo es diferente al carbono. Ejemplo, la testosterona, que es la hormona sexual masculina, la piridina, que es una base nitrogenada. Aquí le quise ilustrar la fórmula de la testosterona y de la piridina para que ustedes observen que son hidrocarburos aromáticos, porque tienen como base al elemento benceno. Aquí le quise traer el cuadro de grupos funcionales generales, con sus ejemplos. En realidad, nosotros a medida que vayamos avanzando, ya ustedes van a entender mejor lo que son los compuestos orgánicos, pero todo esto tengo que mostrárselo. Y después veremos el objetivo de exclusivamente alcano, exclusivamente alqueno y así sucesivamente. Fíjense acá, nombre de grupo funcional, alcano. La estructura general te muestra que es enlace simple y hay un ejemplo que tiene 3 átomos de carbono, porque lo que se cuenta en química orgánica son los átomos de carbono. El hidrógeno lo que hace es completarle a los átomos de carbono su tetravalencia. Tenemos al propano con puros enlaces simples y por eso es un alcano. Y así tenemos el alqueno, que sería propeno, pero con enlace doble, con 3 átomos de carbono, en donde hay doble enlace entre carbono-carbono. Tenemos al propino, triple enlace entre carbono-carbono, es un alquino. Tenemos al grupo alcohol, al grupo éter y así sucesivamente. Todos estos grupos funcionales los vamos a ver como objetivo, ya que cada uno de ellos tendrán sus propiedades físicas, sus propiedades químicas, pero tengo que mostrárselos. Sesión de preguntas. ¿Cómo se clasifican los compuestos orgánicos de acuerdo a sus funciones? Cuando las funciones son enlace simple carbono-carbono, encontramos a los hidrocarburos, que los hidrocarburos son compuestos que tienen carbono e hidrógeno, y pueden ser los alcanos, los alquenos, los alquinos y los hidrocarburos aromáticos. ¿Qué es un grupo funcional? Son los que le confieren al hidrocarburo una función determinada. ¿Qué es un hidrocarburo? Es un compuesto que tiene carbono e hidrógeno. Nombre los tipos de enlaces de alcano, alqueno y alquino. Los alcanos tienen enlace simple entre carbono-carbono. Los alquenos tienen enlace doble entre carbono-carbono. Y los alquinos tienen enlace triple entre carbono-carbono. Por último, ¿qué son los isómeros? Los isómeros son aquellos compuestos que tienen la misma fórmula molecular, pero diferente fórmula estructural. Como les dije, todo esto lo vamos a ir viendo de objetivo en objetivo. Que tengan un feliz día.